¿Está bien o no? ¡Te pecado! No vamos a elegir la directiva porque ya no podemos estar así, para allá, para acá, con esta nota. Claro, pero tú acá la votación tiene la gente, acá nosotros decidimos. La masa manda, acá la masa manda. La masa manda, hermano. Idea de apoyar al equipo profesional que es acá del ingeniero Cuña Peralta. Acá no estamos para pelear ni para discutir, pero aquí la mayoría manda, muchachos. Aquí no va la interpretación. Desde la segunda fecha asumí el mando como presidente y hemos estado haciendo algunas cositas que son buenas, que son para ustedes, no para uno, ¿no? El compañero Coto que está ahí presente, queremos que el compañero Coto, adelante de todos nosotros, que se manifieste porque acá nosotros como trujianos no estamos para pelear, sino estamos para sumar. Y si es el deporte, es mucho mejor, muchachos. Acá tenemos ya delegados de diferentes barrios, de diferentes distritos. Entonces, acá lo que queremos, a ver, por favor, acá lo que queremos es que se mantenga la idea y el proyecto. Acá ya se habló con el ingeniero Cuña Peralta, el ingeniero Cuña Peralta envía el saludo a ustedes y al mismo tiempo el ingeniero está donando 200 gorros, está donando 200 polos y una banderola la banderola es de ustedes. Aquí a nadie se le va, nadie va a comprarlo, aquí va a ser obsequiado. A partir de esta segunda rueda, muchachos, acá se va a querer el viaje. Y hay una directiva que está trabajando. Por favor, esta directiva ya coordinó, aparte que coordinó con el ingeniero Niceto, ha coordinado ya con el ingeniero Cuña Peralta. Y las cosas se están caminando por algo positivo, ¿no? Pero en el transcurso de la semana hay malos entendidos. Y hay algunos testigos donde tú has ido a conversar con ellos y donde tú te estás haciendo prevalecer como presidente. Y creo que para todos nosotros es una burla porque todos ustedes saben de aquí y hay una directiva que está trabajando, muchachos, ¿no? Entonces queremos que te manifiestes cómo es, si es una mala información, para salir nosotros de esta duda, ¿verdad? Queremos escucharte. Bueno, muchachos, en primer lugar, si les sale la foto, que yo creo que la mayoría me conocen los antiguos. Bueno, como está diciendo acá el hombre, no, si voy por una base de lo que han sido las cosas, prácticamente yo sé que va a haber ofensa, no queremos, como dicen, no queremos pelear, no queremos pues nada, pero lamentablemente como bueno la cosa de que cómo revivió la 12 Pasión. Yo creo que si alguien de ustedes ha sabido ese caso, cómo ha revivido la 12 Pasión. Cuando acá el presente, el señor Marcelo no hizo un plantón que realmente no nos gustó. Eso no le gustó a nadie, a ti te consta. Ahora para poder salvar esta 12 Pasión, ¿qué hicimos? Fuimos 4 grupos sin que nadie sepa, nadie se ha sabido. Lo elegimos a él. ¿Por qué? Porque no tiene buena reputación, no habla bien, ¿no? Y ahí me pusieron vicepresidente. Ya, bueno, los dos mayas han retirado. La nota que todos están ahí, loco. La nota que están todos ahí. No, que tú, no, que a la final le compadre todo tiene que apoyar acá, pero loco. Está bien, pero por eso... No queremos discutir. Si van a estar discutiendo esto, prácticamente van a malograr todo. Lo que está haciendo él está bien, pero creo que lo que pasó a él, si dice que me he desubicado, él como presidente debería llamarme, no para poder coordinar. Y si dice que yo me abierto, yo no me abierto. Porque yo si fuera presidente estoy con mi secretario, tengo que llamar a mi presidente, tengo que llamar, ¿no? Oye, compadre, ¿cómo va la cosa? ¿Qué? O sea, una comunicación, no ha habido eso. Vale, los muchachos, bueno, ya vieron que están trabajando, está bien, pero sí, no sé cómo me consideras, porque yo prácticamente a usted no le he dejado de lado, ni le he maleteado. Maleta has sabido cuando yo te dije aquí, cuando le dije también a Marcelo, de un principio, cuídense, cuando no me dijeron lo comercios, se me están haciendo cosas. Para terminar, todavía son ustedes lo que están trabajando, lo que están haciendo. Yo creo que es algo bueno, pero yo sí le saco mucha cara por él, que él también ha visto cómo sacar cara por él, pero al final hay personas que han visto y han escuchado lo que habló el profe, sin maleta. Ahora, si usted me quiere tomar mi de lado, normal, ¿no? Porque yo no soy dueño de la verga. Yo camino con la gente prácticamente que dice que todos ustedes se empadronen y la apoyen a él. Porque si ustedes todos se empadronen...
Disculpe, mira, acá la gente sabe que acá el señor es el presidente. Así como yo dije el sábado, tú te has puesto presidente. Te has puesto. Es una reunión. Por eso te digo, mira, ahora acá está el grupo, para que vean. Mejor dicho, en pocas palabras, hay que desahuevarnos. ¿Quién es el señor presidente acá? No, espera, bonito, porque también el hombre. Acá vamos, la votación él gana, compadre. ¿Quién quiere que sea el debate de la mano? Yo lo decía acá ahorita. Claro, mejor dicho, para que no haya. Mira, la pequeña cosa, yo tengo algo de conocimiento. Cuando algo se empieza, así sea por una persona, y alguien sacar la cara manifiesto y hacer un acta, hacer un escrito para evaluar algo, no necesariamente tiene que ir todo el pueblo. Por eso se elige a un presidente y secretario, tesorero, vicepresidente. Ellos dos saben quién en su momento ha sido el presidente. Acá no se trata de una burla, un juego, decir, mira, a quién tiene más simpatía, vale la presidenta, a él o a él. No, hay que respetar lo que fue en un primer momento. Si ellos saben muy bien por qué se ha luchado, las cosas tienen que encaminar en esa base, y gente que llega, nueva gente, no decirle, hoy tú eres tu favorito, tu preferido, no, sino respetar eso y cada uno aumentar, que cada día crezca. Mi compañero Coto reconoce, presidente, y creo que ahorita las cosas vamos a seguir haciéndolas con tranquilidad. Sí. Acá, a partir, muchachos, de ahora, creo que todos vamos a sumar con el equipo UCB, muchachos. Claro. Para terminar, muchachos, escúcheme, por favor, para terminar y continuar con el apoyo que nos ha dado el jugador Dinotraza. Vamos a hacer una barra, muchachos, por favor. Que levante la mano que está con el presidente, Juan Rondoy. Levante la mano que está de acuerdo, que levante la mano. ¿Cómo se estamos rifando? Un mes que jugará ahí, no sé qué no lo vamos a